Capo. Estamos con el señor Centurión, cabeza del partido de NOS, y con Agustín Beldi de NOS de la localidad de Urlingan. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, nada, un gusto hoy acompañando acá al candidato a concejal, Agustín Beldi, haciendo una caminata acá por el centro de Urlingan, por la zona comercial, conversando un poco con la gente, escuchando los problemas. Y arrancando con las primeras caminatas de campaña que tienen que ver con el vínculo con el vecino, ¿no? El vínculo con el vecino, y justamente me da pie a poder preguntarle cómo ve usted la política actual en la localidad en nuestra Argentina, en cierto modo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, donde yo soy ahora precandidato a diputado nacional, lo que veo es que la política municipal necesariamente hoy tiene que estar alineada con las grandes maquinarias políticas, porque si no, no tiene presupuesto, si no, no tiene refuerzos, y esto lo que genera es un modelo de subordinación. Nosotros lo que creemos es que para desarrollar la vida de los municipios y desarrollar la política municipal, hay que separar en las elecciones la elección municipal del resto de las elecciones, para descontaminarla de todas las maquinarias electorales y que la vida política del municipio sea realmente la representación del vecino en la política. Es decir, que desprender de lo global para que no dependa tanto de un líder político, sino para que sea más sectorial, para que la política pueda realizar los trabajos, la necesidad que tiene cada municipio. Sí, claro, y para que se pueda expresar la voluntad del vecino en quién quiere que lo gobierne, lejos de las maquinarias electorales. Para descontaminar la política municipal, en el futuro hay que separar las elecciones municipales, que son muy genuinas, porque es la voluntad del vecino, de los mecanismos de las grandes maquinarias electorales. De las tiras cuando uno va a votar tiene una tira de toda por ejemplo, de la sábana, ahí está, perdón. Es decir que, por ejemplo, cada 2 años, fuera de las elecciones presidenciales, estaría para hacer las elecciones municipales. Exactamente, reconociéndole al municipio una forma de política que es muy especial y es muy específica, porque es el vínculo con el primer nivel político de gestión de demanda, que es el vecino. Claro, entonces estaría, me lo imagino, ¿no? Cada 2 años hay elecciones, cada 4 se elige al presidente, cada 4 se elige al intendente municipal. Dividirlo en 2 partes, que se elija concejal e intendente, y la otra elección, después de 2 años, elegir al presidente, diputados y senadores. Sí, perfecto. Eso sería un esquema para darle mayor pureza y transparencia a la política municipal. Porque si no, la política municipal está aplastada, está comprimida, está condicionada por la política que le viene de arriba, que son de las 2 grandes maquinarias electorales en la Argentina. Y los cuales generaron la famosa grieta, ¿verdad? Sí, una grieta que es ficticia, porque es una grieta que se vende para afuera, pero que tiene la misma agenda. Aniquilación del trabajo, aniquilación de la producción, cada vez más impuestos, cada vez más planes sociales. Entonces tienen la misma agenda con distintos formatos, con distinta presentación. ¿Y cómo ve usted la política en seguridad? La seguridad tanto municipal como estamos hablando en la Argentina. ¿Cómo ve hoy en día solucionar los inconvenientes que hay en seguridad? El periodismo y la política habla de inseguridad. Argentina no tendría por qué ser un país inseguro. Países inseguros son los países que tienen tsunami, terremoto, catástrofes naturales. Lo que en la Argentina pasa es que hace 30 años que la política nos ha obligado a convivir con el delito. ¿Por qué? Porque la política es socia del delito. Vamos a las 2 puntas de todo el esquema. Es fuerte lo que dice. Es muy fuerte lo que dice. Sí, pero es una evidencia, ¿eh? Sí. Si esto no fuera así, las cosas serían distintas. A ver, desde las barras bravas de los clubes de fútbol, que son la fuerza de choque de los intendentes, hasta el narcotráfico a nivel nacional, que abastece de dinero sucio a la política en todos los extremos, la política nos ha obligado a convivir con el delito porque tiene un alto nivel de connivencia con el delito, socia del delito. Es decir que no tenemos que decir más un país inseguro, un país con mucho delito. Exactamente. ¿Y cómo lo puede hacer para que eso deje de... ¿Hay algún proyecto que pueda generar? Sí. Porque los proyectos de seguridad yo sé que nacen también en los municipios. Políticas de cerrojo, seguridad
informática, seguridad electrónica. ¿Cómo lo ve usted todo esto con respecto a esto? Eso está bien porque es tarea de los intendentes, pero a nivel nacional es como querer tapar un colador con un dedo. Claro, es imposible. Claro, un agujerito lo tapas bien, pero te quedan todo el resto de los agujeros. Esto debe ser una política nacional. Argentina, para volver a recuperar un nivel de delictualidad razonable, tiene que empezar por el delito mayor. El Estado Nacional debe generar una guerra sin cuartel al narcotráfico. Es de donde se genera la gran parte de la delincuencia, a la falta de consumo. Esas personas van a la delincuencia para obtener el dinero. No, porque además el delito menor es mano de obra del delito mayor. Claro. Los delincuentes compiten en el delito menor a ver cuándo los contrata el delito mayor. Porque es el delito más fuerte, el que tiene contacto con los jueces, el que corrompe la gendarmería o que corrompe las fuerzas de seguridad, el que corrompe el sistema de justicia, el que corrompe el Estado. El narcotráfico destruye la fuerza moral del Estado para combatir el delito. Esto fue lo que habló Agustín Beldi ayer en una entrevista que tuvo por radio y generó una cantidad de llamados increíbles porque no podían creer que el delito se combate directamente desde muy abajo y, como usted explicaba, para evitar tanto el narcotráfico como la delincuencia. Ayer Agustín tuvo un programa increíble porque generó mucha controversia con respecto a la política sectorial y con respecto a lo que es la delincuencia que hay en la Argentina. Sí, claro. Yo lo que digo es, hay pruebas que los habitantes de la Argentina no pueden dejar de ver. Argentina es la base de exportación de clorhidrato de cocaína y de producción a Europa. Los decomisos en Europa más altos en términos récord fueron embarcados en la Argentina. ¿Y esto dónde se produce? La cocaína, ¿dónde se produce? Con la pasta base que baja de Bolivia. Se produce en el Gran Rosario, se produce en el Gran Córdoba y se produce en el Gran Buenos Aires. Y vos, que sos un gran conocedor de ciertos temas, cuando vos caminás el conurbano y hablás con las madres, y las madres, vos le preguntás y te dicen, acá hay mucho Paco, es porque a menos de 30 cuadras de donde hay Paco, hay una cocina. El Paco es el subproducto de la cocina, es el rastro perverso de la cocaína, es el Paco. Claro, es lo que no le sirve para vender o para exportarlo, lo hacen acá. Sí, se lo dan, se lo venden a los chicos. Es la mugre, claro. Se lo dan a los chicos, claro. Hacen adictos a los chicos al Paco para poder desprenderse del subproducto. Perdón, Agustín, vos querías hablar. Sí, que en realidad la cocaína es el producto de los ricos, es la droga de los ricos. El Paco es lo que se le da a la gente pobre para volverlas dependientes. Es parte de toda esta agenda perversa de pequeñas corrupciones que se enlazan y terminan destruyendo desde el barrio más humilde hasta el barrio más cheto. Y tal cual como decía Agustín, ¿por qué el Paco termina en los sectores más vulnerables y en los sectores más pobres? Porque el narcotráfico, cuando toda la cadena logística para producir y exportar la cocaína en la Argentina la paga con Paco, es la moneda de canje, de pago. Entonces le dicen, tomen el Paco, salgan a vender Paco. Y ese Paco termina en los chicos. Un chico consumidor de Paco tiene un promedio de vida a partir de que empieza a consumir de 7 años. 7 años, conocí una doctora que al año ya deja de coordinar y tener razonamientos comunes, normales de un ser humano. Sí, claro, le destruye todo el sistema neurológico, claro, todo. Claro. Se los puede ver en el conurbano, se los puede ver en la misma cava, a 10 cuadras del Obelisco, enfrente de la cancha de Huracán, a las 6 de la tarde vos ves salir los chicos que salen a prostituirse para buscar una dosis de Paco. El pelo quemado, los ojos quemados, consumidos, subalimentados. Esto es lo que genera el tema de la cocaína. O sea, el tema de la cocaína no solamente, la producción de cocaína es un tema de orden público, sino que además es un tema de salud para los sectores más vulnerables que están expuestos a ello. Es increíble, pero la verdad que es verdad, porque cuando uno camina a los barrios, porque una vecina llama al medio periodístico, dicen allá venden, acá venden, y nunca se hace nada. Es decir, que lo que usted comenta, que la política está ligada a lo que es la droga o el narcomenudeo, como quien lo dice, no se genera el trabajo que tiene que hacer la policía por respaldo político. La policía está atada de manos. En la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, la policía está atada de manos por las autorizaciones que da la política para negocios negros.
piratería del asfalto, narcotráfico, barras bravas, abigeato. Eso, el robo de ganado en Hurlingham no se ve, digamos, No. pero vos caminás 300 kilómetros en la provincia de Buenos Aires y el robo de ganado es como en el Far West americano. Esos son negocios que protege la política. La verdad que son palabras muy fuertes las que hace el señor. Ahora, con respecto a lo que es la economía del país, porque ahí hay un tema que estamos recontra desvalorizados, el sueldo mínimo no alcanza, por más que digan que la canasta familiar es de tanto dinero, igual a una persona que se mata laburando todo el día no le alcanza. ¿Cómo usted podría, dentro de la política, dentro de su lugar como diputado, poder generar proyectos para que esto pueda ir cambiando? Lo que hay que cambiar, si vos seguís el razonamiento de la política, es un razonamiento sin fin que tiene 40 años. Argentina tiene que cambiar de modelo. Argentina tiene que exportar 3 veces más de lo que exporta. Argentina tiene que bajar los impuestos para que el sector productivo cada vez invierta más y haya más fuentes de producción. Y eso lo que va a traer es empleo. Claro. La única forma de salida de la gente no son los planes, es el empleo genuino, el salario. El salario aumenta el consumo va generando nuevas inversiones y lo que generas es una rueda virtuosa de la economía. Claro. Esto es así. Y con respecto al Fondo Monetario, hay partidos políticos como de izquierda, como otros que dicen no le vamos a pagar al Fondo Monetario porque esa es una deuda de los que ya dejaron y que ellos no se quieren hacer cargo, pero de cierto modo hay que pagarlo, porque si no el país empieza en un déficit, ¿no? En default, como estamos ahora hoy en día, pero sería peor. ¿Usted qué piensa con el tema del Fondo Monetario? Bueno, yo lo que pienso es que esos partidos de izquierda, cuando estaban en el Congreso, en el Parlamento, el bloque de diputados del Frente para la Victoria, cuando estaba el Parlamento y Macri tomó la deuda, ninguno le hizo una carta al Fondo Monetario Internacional diciéndole, mire señores, ustedes están haciendo un préstamo que no pasó autorizado por el Congreso. Si ustedes lo dan, el riesgo que corren es que el día de mañana nosotros neguemos los intereses y neguemos los plazos de pago. Entonces, permiten dar el crédito y después dicen no vamos a pagar el crédito. Mentira, lo van a pagar, se van a humillar y van a pagar el crédito, porque forman parte del sistema. El sistema es así. Cuando el gobierno va a tomar un crédito, el Congreso se hace el bobo, ningún diputado dice, mire, este crédito tiene que pasar por el Congreso. ¿Qué quiere decir que un crédito pase por el Congreso? Que el presidente explique para qué va a usar el crédito, claro. para qué va a usar la plata. Claro. Entonces, vos acordate que en el año 2018, cuando Macri salió a pedir el crédito stand-by, Sí. stand-by, ¿qué quiere decir? Salvavidas de plomo. Claro. Cuando vos tenés el agua al cuello, pedís un crédito stand-by. Ni el bloque de diputados del Frente para la Victoria, ni ningún diputado de izquierda le hizo una carta al Fondo Monetario diciendo este crédito tiene que pasar por el Congreso. Y si no pasa, vamos a rechazar los intereses y los plazos de pago. Ninguno lo hizo. Ninguno de esos. Justamente está pasando algo parecido en Hurlingham, porque se va a crear, de acuerdo al proyecto que aprobaron, la expropiación de los terrenos con respecto a la alcaidía. Hay muchos que fueron a la manifestación, pero sus diputados levantaron la mano para aprobar el proyecto. Y creo que hubo un solo partido que se negó a ese proyecto, pero no estamos, como dicen muchos, no estamos en contra de la creación de la alcaidía, pero sí crearla dentro de un centro urbano, como es en este caso en la Triple Frontera, la localidad de Hurlingham, que se quiere crear de parte del lado de Morón, lindero con 3 de febrero y Hurlingham, la alcaidía. ¿Usted estaría a favor de la creación de la alcaidía dentro de un centro urbano? Yo creo que no, no conozco en detalle el proyecto. Comparto con vos que es la metodología actual del sistema político, venderse adentro de una votación y después gritar en la calle. Esto es la metodología continua. No conozco en detalle el proyecto, pero yo creo que las alcaidías tienen que estar en lugares que no sean centros urbanos. Sobre eso puedo hablar yo. Yo leí el proyecto de ley. El proyecto de ley ya desde el principio es sospechoso porque no dice alcaidía o cárcel, dice alcaidía o cárcel. En la misma frase, lo que significa es que ya se ven venir que la alcaidía no va a dar abasto y va a terminar siendo una cárcel permanente. Encausado. La realidad es que todo esto viene de la mano del sistema, del proyecto marco del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires,
que tiene agujeros por todos lados, está totalmente incompleto y no toca los problemas de fondo, y que ponen estas cárceles como para decir hacemos algo y las ponen en lugares verdaderamente terribles simplemente porque es un acuerdo con político interno. Y en este caso, si usted, por ejemplo, Agustín Beldi pasa a ser concejal de la localidad de Hurlingham, ¿usted estaría dispuesto a enviar una carta al gobierno para poder estar en contra de eso? Porque hubo partidos políticos que dijeron, sí, todos levantaron la mano, ahora están todos en contra, pero no veo a ninguno que envíe una carta de documento negándose porque no quieren renunciar a sus cabezas políticas, y volvemos al principio, como usted dijo, que tienen que ser fieles a sus patrones, exactamente. Entonces, el patrón del político es la gente. Exacto. No es el jefe político, el jefecito político que está arriba y que pone plata. En el municipio, el jefe político de la gente es la gente. El jefe político del intendente es la gente. Y los concejales se deben a la gente, no a su patrón político de arriba. Pero volvemos de nuevo a la misma rueda. Es un círculo que no de todas maneras, la verdad que un placer haberlo tenido en Hurlingham. En realidad es un gusto tenerlo, a un héroe de Malvinas, a Agustín Beldi. La verdad que le agradezco mucho y podríamos estar hablando ahora, pero no le quiero quitar demasiado tiempo. Hurlingense.